muestra el jardín. Son más de 120 especies de tilancia, las 8 especies de tilancias en vías de extinción. Se produce además todos los grupos de acmeas, bilbergias, todas las bromelias que están en exposición allá afuera. Y además se producen también todo el resto de plantas que van a los jardines de Guadua, a los jardines japoneses, a los jardines acuáticos. Siempre hemos dicho que Mérida es solo el 1% del territorio nacional, pero que en Mérida se consiguen 18 zonas de vida vegetal de las que están en el resto de Venezuela. Entonces Mérida representa un paraíso para estudiar la botánica. Dentro de la botánica, el jardín botánico se ha escatimado, digamos, no ha escatimado esfuerzo para mostrar a la región que somos un valor agregado para el turismo, para las plantas, para conocer nuestro entorno. Entonces nosotros lo que tratamos es de traer un poquitito de esa naturaleza que nos rodea al jardín botánico para mostrarle al público. Ese es nuestro punto fuerte. Cada jardín botánico se especializa como en un grupo de plantas. Por ejemplo, el jardín botánico de Caracas, su punto fuerte son las palmas. En el caso del jardín botánico de Mérida, el punto fuerte de nosotros son las bromelias. Entonces estamos hablando de más de 120 especies de bromelias, estamos hablando de más de 15 géneros y tenemos miles de ejemplares para mostrar. Ese es nuestro punto fuerte. Ok, estos son bromelias que tenemos en base de intercambio con otros jardines botánicos. Son especies que se encuentran en el Tratado Internacional de Especies en Vías de Extinción. El jardín botánico se encarga de mantener estas colecciones ex situ. Por ejemplo, esta que es Tillandsia sprengeliana viene de Brasil. Es una especie que está amenazada en su hábitat y que está en vías de extinción. Esto que tengo en mi mano izquierda es Tillandsia xerográfica, viene desde Guatemala y también es una especie que está en vías de extinción en su hábitat natural. Entonces el jardín botánico hace esto, conservación ex situ, es decir, fuera del sitio del área de donde ellas viven. Y así tenemos el resto de las otras plantas que están marcadas con esta cinta roja para denotar que son las plantas que están en ese Tratado Internacional de Especies en Vías de Extinción. Me llamo Martin, soy de Bélgica y tengo mi práctica en el Jardín Botánico. Tengo una tesis para las orquídeas y de bromelias y me gusta mucho el trabajo aquí. Es muy interesante, muchos bromelias y orquídeas aquí. Bueno, yo creo que esta fue más que una explicación y mucho más con el testimonio del joven belga que la está pasando de lo mejor, no quiere salir del jardín botánico, ¿no? Pero también sí, está enamorado de ese espacio, ¿no? Pero entonces ahí vemos un poco lo que nos explicaba ya la profesora Yelixa, lo que significa, ¿no? Ese vivero para el jardín botánico, porque ahí se salen especies que se reproducen especies que luego van a ir a los laboratorios, entiendo que es así, ¿no? Sí, se me vino una idea en el momento que estaba viendo el video y pareciera que el jardín botánico juega el rol que juega el bioterio en el caso de las investigaciones de fauna, de producción de especies con inclusive en vías de extinción o que en particular son necesarias con ciertas cualidades para la investigación. Ustedes me corrigen, por favor, que estaba viendo una similitud en los roles. Originalmente probablemente de ese antiguo concepto que iniciamos nosotros con la idea de jardín botánico, de repente era eso, tener la fuente para poder estudiar o conservar. Y el bioterio, nosotros hemos tenido aquí invitada a la profesora Rosa de Durán, donde inclusive ellos responden a estándares internacionales para producir especies genéticamente aceptadas. Sí, claro, yo creo que va un poquito más allá que eso, porque en un bioterio básicamente tú tienes que producir animales que sean aptos para la investigación, ¿sí? Con una serie de requisitos, ciertos estándares. Aquí la cosa es más compleja porque tú debes representar la enorme diversidad de plantas que existen no solo en esta zona, sino en otras, ateniéndose a las características particulares de una colección. Entonces hay un elemento clave ahí que es la diversidad, ¿sí? Y como bien lo mencionaba Carlos Tirado en este pequeño micro, es la conservación ex situ, ¿sí? Fuera de su sitio, claro, de esos representantes que pueden ser útiles para diversos proyectos de investigación.
Entonces la cosa es muchísimo más compleja. Sí, claro. Nada más hablando en términos de el número de especies con la que tienes que trabajar, mantener, la variabilidad. estudiar, porque cuando tú estás hablando en un bioterio son de animales que ya históricamente han sido seleccionados para hacer una investigación particular y con unos genotipos particulares también. No quiere decir que la labor de la profesora de Jesús sea fácil. Ella atraviesa también con los mismos problemas que tenemos nosotros, falta de recursos, falta de personal, etc. Pero está bien que hagas la analogía, pero son dos mundos completamente aparte. No, indiscutiblemente. Claro, yo lo que estoy buscando son las bases científicas para lo que se hace. Claro. Que es la preservación de la vida en definitiva. No se trata, Exacto. y sobre todo quiero separarme de ese concepto de que, ok, vamos a conservar esta aquí. No, no, no. Es más complejo que eso. Claro. Una especie de esa tiene genéticamente una particularidad inmersa dentro de una variabilidad que hace mucho más complejo el mundo de la botánica y del jardín ahora. Claro. Por eso quería, buscando lo que es el fundamento del jardín botánico, mira, yo me quedo sorprendido ahora que proceso todo, digo, bueno, con 6 personas que están allí, toda la actividad que se hace, Sí. inclusive nuestros televidentes se podrían de repente sorprender que le llegue un jardinero a su casa que fue entrenado por un jardinero del jardín botánico que fue a prepararse. ¿En dónde fue que me dijiste? En Hamburgo. En Hamburgo. Sí, y Piensen bueno, ustedes. hay un poco más de gente detrás porque, bueno, somos 6 profesores, pero está el personal, los investigadores como el licenciado Carlos Tirado, que es encargado del vivero. Él tiene una ardua labor porque uno trae las plantas del campo y él tiene que luchar para que esa planta logre sobrevivir y en ese. reproducirse en el vivero, ¿no? Tenemos a la licenciada Claudia Garbizo, está la gente que está asociada al herbario, a los laboratorios de investigación. O sea, hay un equipo de técnicos y de biólogos. Pero ese es personal ULA. Ese es personal ULA. Okay. Hay que separar dos cosas, que es el personal ULA y el personal de la fundación. La Fundación Jardín Botánico es quien financia, digamos, las actividades de extensión del jardín. Y bueno, no extensión, sino más bien de educación ambiental a nivel de primaria y digamos, mantiene también el jardín ahorita en estas épocas de crisis con cierto nivel, ¿verdad? Porque una de las dificultades que ha tenido el jardín botánico es que no tenemos suficiente personal. Hay 44 hectáreas que hay que desarrollar, llevamos 9 y tenemos necesidades en nuestros laboratorios de investigación y por supuesto que es un gran proyecto. O sea, es un gran proyecto que requiere muchos botánicos, requiere muchos más profesores y muchos más biólogos. Y de otras disciplinas inclusive, ¿no? Y de otras disciplinas, exacto. A mí me encantó la idea, y discúlpame que la diferencia en este momento, cuando me indicaron que la señalética fue diseñada por alguien de arte, o una muchacha hizo una tesis relacionada con la señalética. Sí. Son espacios multidisciplinarios, Exacto. donde se desarrolla, ya lo hemos mencionado, investigación propia del área de la botánica, digámoslo así, y de la docencia, de pregrado, posgrado, publicaciones en revistas, donde se desarrolla, se entra en contacto directo con el común de nuestra región, donde pueden venir nuestros horticultores a hacer cursos de preparación o actualización, donde hay formación para la conservación, para cultivar ciertas plantas en particular. Entonces, mira, a mí me parece que es un universo de acción que realmente me quedo sorprendido y me halaga. Yalixa sabe, a mí me encanta mucho la idea y sobre todo esa proyección a futuro, porque obviamente vivimos momentos difíciles, pero si perdemos la visión de nuestro horizonte, nos quedamos en nada, nos transformamos... Pero disculpen que les interrumpa, pero tengo que hacer una nueva pausa. Al regreso sería interesante hablar sobre las líneas de investigación que se desarrollan y también sobre los trabajos de extensión, que inclusive tenemos ahí algunas tomas. Vamos a una pausa, sigan con nosotros.